Ahora, eso es lo que se paga, y quiero entrar justamente a lo que usted decía, ¿es lo que se paga en minería del cobre en Chile? Perdón, ¿usted me dijo 420 millones o 420 mil dólares? No, 420 millones de pesos al año. Al año. Eso es mucha plata. Sí, no, estamos en millones de pesos. Incluso, De hecho, había un incluso en una empresa privada del pago... mucha plata, a menos que sea el número uno. Sí, número uno puede ganar más. Yo leí un comparativo también que hacían varios medios a propósito de la misma discusión, y decían que en Codelco se pagaron los ejecutivos la mitad de lo que podían pagar en los privados, en fin, o sea, en las otras empresas mineras. Por eso quería ir como al fondo de esto. Más allá de los ejecutivos, y uno lo conoce por cada vez que uno sigue, por ejemplo, las negociaciones colectivas de supervisores, de los trabajadores de Codelco de distintas áreas, en fin, y los sueldos son muy superiores a la media chilena. Entonces uno tiende a pensar siempre que los sueldos, las remuneraciones en una empresa como Codelco, en la empresa de la minería del cobre en general, están muy escapadas respecto a la del resto de los chilenos. Pero súper. Si un trabajador antiguo, el promedio del sueldo de los trabajadores de Chuqui que tienen contrato antiguo, el promedio es alrededor de 60 millones de pesos, costo empresa, anuales. ¿Y eso es sostenible? ¿Eso es parte de lo que tiene que cambiar? No es sostenible. Y es parte, a su juicio, de lo que tiene que cambiar, entre otras cosas, la minera para hacerse más sostenible en el tiempo, para poder estar a la altura del precio que se paga. No es la cantidad de plata que recibe el trabajador, es lo que le cuesta a la empresa, los beneficios de salud, educación, vivienda, etc. Exacto, no estamos hablando del sueldo anual. Más el sueldo, porque pueden decir que es una mentira. No, yo estoy hablando del costo de la empresa. Eso es 60 millones de pesos, que es más alto que el sueldo de los profesionales promedio en este país. ¿Ya? ¿Y cuánto de eso? Y ahí quiero entrar a algo que usted decía. Cuando hay un plan de ahorro para una empresa como Codelco, para poder proyectarse, cuando tenga precio bajo del cobre, en fin, y tiene que hacer todos estos ajustes, ¿cuál es la posibilidad de hacer ajustes cuando es una empresa que es de un Estado? Y que se le asigna a lo mejor una fórmula, lo voy a plantear así, una forma de trabajo, una forma de instalarse que puede ser distinta a una empresa con una lógica privada, que pertenece a un conglomerado comercial. Bueno, la lógica ciertamente que es distinta, porque si hay una huelga, por ejemplo, en Codelco, hay que mirarla totalmente distinto que una huelga en una empresa privada. Porque una huelga en una empresa privada está sacando en el fondo renta al dueño. En este caso el dueño del Estado, o sea, somos todos nosotros. Exacto. Y por lo tanto nos está sacando renta a nosotros. Le digo más, la discusión sobre quién tiene la responsabilidad por no haber hecho el ajuste motor antes de ahora, hace años atrás, se sale de la siguiente manera: se le echa la culpa a los gobiernos, y la tienen, porque no le devolvieron la plata necesaria, no reinvirtieron lo necesario, ¿no es cierto?, en Codelco. ¿Y por qué no pasó eso? Entre otras, por varios motivos, pero entre otras cosas, porque los ministros de Hacienda tenían dudas respecto a la capacidad de Codelco de controlar justamente estos altos sueldos. Pero, solo para entender, la desconfianza del propio ministro de Hacienda respecto a una empresa que es del Estado. Pero por supuesto. Sí. Digamos, las empresas son muy grandes, no es tan fácil controlarlas. Yo le digo, por supuesto. Uno de los grandes cuestionamientos que usted ve, hemos visto en la prensa recientemente, son justamente los altos costos de Codelco. Si se hubiesen tomado otras decisiones en el momento que estaban ganando más plata, ¿se podría haber evitado esta crisis tan extrema? ¿En qué momento tendría que haber sido eso? Mire, eso podría haber sido hace 10 años atrás, o podría haber sido hace 5 años. Si se hubieran reinvertido como correspondía y como valía la pena hacerlo, porque había plata circulando, Codelco producía muchos excedentes, incluso habían excedentes para llevar ¿no es cierto?, al Fondo de Estabilización Económico-Social y el Fondo de Reserva de Pensiones. Los excedentes del cobre iban ahí, no se gastaba todo en el presupuesto, ¿no es cierto? Ese era el momento para que el Estado dijera: vamos a reinvertir, vamos a creer en esta empresa. ¿Por qué no ocurrió eso? Esa es la pregunta. Ahora, más allá de encontrar los culpables, tenemos que tomar ese ejemplo para sacar lecciones actuales. Porque si yo le digo lo siguiente: está en juego cuál va a ser el aporte del Estado a Codelco. Ya no sabemos cuánto va a ser este año. Hay una cierta cantidad comprometida para los 2 próximos años, ¿no es cierto?, pero no sabemos cuánto va a ser. Ahora, supóngase usted que hay una huelga
¿cómo va a mirar el ministro de Hacienda o el gobierno, ¿no es cierto?, el hecho de invertir en una empresa que está en problemas y que además los trabajadores no están de acuerdo con lo que se está haciendo?